Bienvenidos a La Lonja de Iván Illich. Soy Laura Mascaró y hoy me acompaña Alex Robleño, a quien la mayoría ya conocéis porque ya ha estado en este canal hablando de su tema, que son los videojuegos. Bienvenido, Alex. Muy bien hallado, muchas gracias por la invitación, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos vivos y haciendo cosas que en este contexto ya es mucho. Es mucho, no se puede pedir más. Bueno, ya sabes que estamos aquí para hablar de posibles salidas profesionales. Yo, como tú sabes, mi vida profesional siempre va en paralelo de mi vida personal y como ya tengo un hijo en esa edad, 16 años, de tener que decidir qué va a hacer con su vida, tengo interés en hablar con personas que se dedican a cosas diferentes, algunas más tradicionales, otras menos tradicionales como la tuya, por ejemplo. Esta mañana estaba hablando con una escuela de diseño gráfico que estamos valorando para mi hijo y les he llamado para preguntarles si hacía falta tener la ESO, porque él no la tiene, se ha educado en casa sin ningún estudio formal, entonces no tiene el título. Y me han contestado que al ser escuela privada no están obligados a pedir ni la ESO ni ningún título, pero además me ha dicho, no hay nada de lo que hacen en el instituto que les vaya a servir aquí. Y he pensado, duras declaraciones. Muy duras. He pensado, qué fuerte, qué interesante también, qué bien que lo reconozcan, porque pienso, vale, esto era diseño gráfico, pero tiene que haber 1.000.000 de otras carreras, de otras profesiones para las que tampoco. Y me imagino que la tuya es una de esas. Entonces, quiero que empecemos por el principio y quiero saber, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? A ver, yo no me acuerdo de muchas cosas de pequeño. Hay que decir que he tenido, creo que una buena infancia, pero con un par de eventos traumáticos que creo que me ayudan a no acordarme de muchas cosas. Sé que soy muy competitivo, he hecho varios deportes así a nivel federativo y seguro que siempre en mi cabeza ha pasado el, joder, pues te podrías dedicar a esto. Incluso descubrí la música en la adolescencia y me gustó mucho el tema de la música y bueno, me adentré a explorar, ¿no? Hasta que acabas dando algún concierto en algún festival, etcétera. Pero he estado muy condicionado porque sacaba buenas notas, ¿no? Y enseguida en estos tests y tal de capacidades, pues decían que yo podía tener una buena carrera en el sistema educativo y he vivido bajo el yugo de que la orientadora de mi centro de secundaria decidiera que si eres hombre, yo tengo 30 años ahora, pues si eres hombre en el 2008 tenías que hacer una ingeniería porque tenías buenas notas y sí o sí, todo lo que no fuera eso era un fracaso en mi vida, por lo que fui empujado, en plan, en una primera instancia hacia esa salida, ¿no? Estudié el bachiller científico y bueno, a la selectividad fui con ¿qué nota hace falta para entrar a las ingenierías? La verdad. Madre mía. ¿Quién lo diría ahora, después de lo que he hecho? Pero mi de pequeño fue ese. ¿Pero llegaste a hacer ingeniería? Fui el primer año de ingeniería y lo dejé. Fui el primer año súper presionado por mis padres a niveles absurdos de presión social y bueno, lo intenté. Intenté informática. Cuando vi que iba a estudiar matemáticas, física, al contrario de lo que pudiera parecer, porque se me daban muy bien y era donde más nota había tenido, pues dije, oye, yo no quiero esto ya, no quiero que mi vida quiero que deje de ser un ejercicio y quiero que empiece a ser algo en lo que de verdad mis acciones tienen más impacto, más allá que una nota, ¿no? Y descubrí, de hecho, bueno, tuve un dramón en casa porque lo quise dejar y bueno, conseguí encontrar algo que me llamaba más y me pasé a ello, a una parte más práctica de la informática, pero sí, o sea, fui con un embudo y sobre raíles, además que con 17 años, yo soy de diciembre, me toca ese año de madurez, creo que se nota mucho, porque los que somos de después de septiembre… Yo soy de diciembre también y es verdad, se nota. Hay mucha correlación en varios parámetros de éxito, sobre todo en el deportivo. Los chavales que son de enero tienen muchas más posibilidades de llegar a las Olimpiadas, al equipo. Claro, son un año más mayores que nosotros, ¿no? Mis mejores amigos son de enero y febrero y se nota un montón. Y yo ahora ya siendo más mayor soy capaz de hacer la lectura. En aquel momento fue una frustración de la leche porque empiezas a madurar y a sentir que puedes tener el control de tu vida. Quiero creer que ahora la gente se da cuenta antes, pero para entonces, para mí, los 17 años fue la primera vez que asomó el volante y la palanca de cambios de mi vida por primera vez y dije, joder, es que no lo piloto yo. Y allí fui, de cabeza y ya dije, mira, me he estrellado,
pero va a ser la última vez que alguien se estrelle por mí. Seguro que me doy hostias como nadie, ¿eh? Pero ahora ya voy, aunque sea, voy a pilotar yo, porque no era plan de vivir la vida que otro quiere que tú vivas. Eso es importante, ¿eh? Pero es verdad que es a lo que te lleva el sistema. Y has tocado un tema súper interesante, que es ese de que porque algo se te da bien, ya como que la gente o el sistema asumen que tienes que hacer eso. Pues es que igual eso no me llena, aunque se me dé bien y Totalmente. saque buenas notas. Y yo, por ejemplo, el enfoque que le doy a esto, que creo que es parte, creo que es óptimo, ¿no? Para la vida, y parte creo que además también viene, es un enfoque de supervivencia, que es el de, vale, si haces cosas bien, es fantástico apalancarte en ellas para conseguir lo que quieras. Y es más, si alguno de los retos que te ponen en la vida va de la mano con habilidades que tú tienes de forma innata y no innata, sino que tienes en ese momento, es perfecto que las pongas en valor, que les saques provecho. Y lo he dicho mucha gente, oye, es que hay veces que igual he aprendido más en la universidad o, por ejemplo, tanqueándome a un profesor. De lo más importante que he aprendido ha sido ser capaz de aguantar y tanquearme, como suelo utilizar yo el verbo, a un profesor que era un idiota y alguien que no me enseñaba nada, y demostrarme a mí mismo que soy capaz de superar ese proceso. Igual ha sido más importante que lo que he aprendido en esa asignatura, que no valía para nada, y al menos con esa persona al frente, ¿no? Pero bueno, le he dado ese enfoque y creo que es, bueno, parte es útil para la vida, pero es que no necesariamente, porque aparentemente sepas rodar, tu vida tiene que ser rodar, o porque aparentemente sepas sumar, tu vida tiene que ser sumar. Tu vida tiene que ser, creo, otra cosa estupendo si eres capaz de apalancarte y construirla sobre tus fortalezas, pero yo a día de hoy disfruto mucho más las cosas en las que soy malo que las que soy bueno. Mucho Eso más. también, luego también dependiendo de tu personalidad, pues necesitas cosas que te reten, ¿no? O sea, a veces, pues lo que ya se te da bien, ya se te da bien y ya está. Me parece muy, muy importante también lo que has dicho de que sentías como la necesidad de hacer algo que tuviera un impacto. Yo es algo que hablo mucho cuando hablo con padres de adolescentes, que yo creo que la adolescencia es un invento, ¿vale? Un invento cultural. No creo que tengamos que tener 4 años de drama y de depresión y de apatía. No lo creo, de verdad. Y tampoco ha sido mi experiencia. Y pienso que lo que les pasa a la mayoría de los adolescentes es precisamente que sigue, o sea, estamos como extendiendo su infancia de manera artificial, extendemos el periodo escolar hasta unas edades en las que uno ya está preparado para hacer cosas, como tú dices, que tienen un impacto, cosas reales, pero siguen allí pues más cursos en el sistema, más extraescolares. No, o sea, déjate de extraescolares y ponte a hacer algo real. O sea, en vez de, sí, está muy bien ir a clase de música, pero ¿qué tal que te montes un grupo y toques? De verdad, no es lo mismo. Y eso con todo. Yo creo que muchas veces a más capacidad tenemos, ¿no?, de procedimentar algo y ponerle nombre y tal, más lejos estamos de haber vivido esa realidad. Y yo creo que la realidad que vive gente de entre 10 y 16 años, creo que no sé lo que es, pero seguro que no es lo que pues gente de 55 puede describir y poner en un manual de cómo gestionar y tal. Mira, chico, pues no, porque la realidad ha cambiado, la realidad social, tecnológica, toda la realidad, todas las aristas que tiene lo que te forma como persona son tan diferentes al contexto temporal en el que esa gente ha podido estar, que ya casi que lo deshabilita. Entonces, o haces un esfuerzo de construcción de decir, no, esta gente está viviendo otra realidad, pero es muy duro también, ¿no? Es decir, hostia, yo he pasado por eso y mi opinión, entre comillas, no vale, o mi forma no vale. No, tu opinión también vale, pero creo que a más protagonismo en tu plan de cómo afrontar esto le des a los adolescentes, creo que probablemente mejor va a ser, por muy catedrático que seas, con todo el respeto a los catedráticos. Cierto. Tu cole, imagino que era un cole convencional, normal. Sí, cristiano, de frailes, La Salle. Vamos, a rezar por las mañanas si el que quería, y ahí iba gente voluntariamente a rezar antes de clase, que es una cosa que me ha fascinado toda la vida, con todo el respeto a las personas religiosas que nos escuchen. A mí me ha parecido, digo, joder, macho, o sea, ya hay que tener ganas. Y con métodos, bueno, pues bastante obsoletos, incluso a más cercano estás a que más relevancia puedan tener las notas por tema selectividad, que es la primera vez en tu vida que ves que el número va a tener impacto en algo, que es en un número, pero bueno, para acceder a algún sitio, al menos es una llave ese número. Bueno, he tenido profesores de física de 70 años con metodología obsoleta, no, lo siguiente, incapaces de salirse de su plan educativo. Bueno, he visto cosas increíbles ahí para el desastre. Es verdad que ya de mayor me he dado cuenta
que también he tenido 2 o 3 profesores excelentes que han hecho que dentro de ese contexto su capacidad individual, ¿no?, de adaptarse al entorno ha hecho que dentro de un entorno en el que otros eran una auténtica jungla, no nos vamos a engañar, han hecho que brillemos, porque yo puedo tener habilidades personales o estar predispuesto para lo que quieras, pero que el conjunto, vamos a decir, de mi generación, ¿no?, de mi clase, justo cuando te mides con un baremo contra otra muestra, como puede ser otro colegio en la SL, justo en matemáticas, en dibujo técnico, etcétera, fuéramos volando, pues quiere decir que seguramente su método en general ha hecho bien, sabiendo que ha habido muchos cadáveres en la cuneta. Soy consciente que hay gente que no encajaba con ello, pero como la media o la moda era más alta, había mucha más gente que sí encajaba, aparentemente es exitoso, aunque también seguían existiendo, ¿no?, esos 3, 4 perfiles en el contexto de una clase de 25 personas que era evidente que no era un modelo en el que iban a brillar. Pero bueno, ya sabes, tú mejor que nadie, que bueno, como la media funcionaba, pues hay que decir que era buena, y yo tengo que reconocer que a mí personalmente siento que me han dado superpoderes en ese área, porque luego cuando me he visto en contextos universitarios he ido volando. O sea, muy, muy, muy tranquilo a nivel tanto en estadística, matemáticas. Nunca he tenido la sensación de haber ido para atrás en la universidad en ese sentido. Y he podido, pues bueno, con mi base explorar ya lo que me gustaba porque los exámenes estaban ya garantizados. Claro, lo que pasa es que ningún sistema puede servir para todo el mundo, y ese es el drama que tenemos, que no podemos elegir el que cada niño necesite y que a veces ni siquiera sabes cuál va a ser el que el niño necesite o a quién le va a funcionar y a quién no le va a funcionar, y es una lotería. Luego es verdad que en la universidad tuviste la experiencia contraria, ¿no? Claro, yo en la universidad he podido ver el sistema educativo finlandés y he podido un poco expandirme, ¿no?, o subirme, ¿no?, las barritas de habilidad que yo he querido en el contexto. Cuéntanos de eso, porque ahora la gente se va a creer que has estudiado en Finlandia. A ver, yo, mira, por decir por adelantado, ¿no? Igual el currículum tampoco hace falta ir hasta hace mucho, pero bueno, yo primero hice bachiller científico, de allí fui a la uni, no me gustó, y de ahí salté a hacer un grado en informática, ¿vale?, de sistemas, un grado superior. Después de eso monté una empresa y tuve una salida que me permitió, pues, volver a estudiar ya con otro colchón y con otras cosas, ¿no? Y además una situación en casa buena, y eso me permitió ir a una carrera que se llama Lane, Liderazgo Emprendedor e Innovación, donde digamos que a nivel de temario se puede parecer mucho a un grado en administración, ¿vale?, de empresas, a un marketing, administración de empresas, economía, va por ahí, sobre esa capa, pero la diferencia es que en lugar de tener clases normales, las clases se concentran en unos meses. Además, no las dan docentes habituales, sino las dan profesionales, cada uno de su sector. Pues vas a dar la asignatura de inversión, pues igual viene alguien imagínate, responsable de la zona norte, de Caja Laboral o de BBVA, y te explica cómo funciona, ves casos reales, incluso te puede traer alguien ya invertido, y esto con cada vertical, lo cual mola bastante. Pero el primer año, ¿vale?, todo esto no deja de ser un acuerdo con Team Academy de Finlandia, que son desde los 80, llevan promoviendo por allí una metodología de desarrollo de equipos de alto rendimiento y de generación de empresas en contextos así de equipo, bebiendo de la base de la educación finlandesa, de base de allí. A nosotros, digamos que lo que nos hacen es hacernos un año, con viaje a Finlandia incluido, de desaprendizaje, un poco para borrar el cerebro y desacelerar inercias del sistema educativo. Es que decir obsoleto me parece ser muy generoso con el que yo he vivido. Y eso que soy un afortunado de que pues mis habilidades encajan con él y yo te puedo aprobar el examen de lo que quieras y puedo hacer una oposición de lo que me pongas por delante. Pero soy consciente que no tiene sentido alguno que solo se valore eso, porque luego veo lo que me falta y digo, pues esto igual habrá que reflejarlo en algún lado. Y bueno, dejando esa parte, voy a dejar de decir la palabra obsoleto. Bueno, pues sí que tienes ese momento de contacto y de entender, ¿vale? Oye, cómo funciona aquí todo. Y luego ya, sobre todo también, una flexibilidad muy grande para meterte hasta donde tú quieras. Yo que suelo ir un poco casi con una psicopatía de en donde estoy voy a ir al 200%, dije, bueno, pues ya que me he metido en esto, voy a aprovechar y voy a ver cómo han montado esto en Finlandia, de dónde viene, visitar la central, entender el contexto cultural en el que ocurre, económico, etcétera. Y ahí sí que he podido, pues crecer en otro escenario totalmente diferente, que además en mi caso, para mí, me siento muy afortunado, porque el hecho de poderme haber apalancado en que de cara para afuera, al ser bueno en el sistema educativo, pues ya la gente te tiene un respeto que de otra forma igual no te tendrías. Ya me había titulado, ya había tenido éxito con una empresa que
que ya me había ido bien, había vendido cosas, había hecho tal. Entonces, con ese recorrido y ese refugio o esos pilares para cuando no me fuera bien en otros lados, pues no he tenido miedo al desconfort y al salir de mi zona de confort y exponerme. Y he descubierto uno de los mejores escenarios, no me paga la universidad por decir esto, para crecer como persona y para ponerle nombre a todo lo que había vivido antes por inercia, por decreto, montar una empresa, no sé qué, tal, 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 tal. Ahora he sido capaz de entender de dónde viene, por qué me sentía así, cómo podía haber reaccionado, qué disparadores, qué motores, qué cosas pasaban en mí, y también a darme cuenta que si estaba convencido de que sabía, me iba bien en esa edad, 90 y algo años, te va bien la vida, tal, eres el puto amo. Y si yo me sentía así y luego he sido capaz de ponerle nombre a todo, ahora ya me ha dado la perspectiva de decir, joder, pues si en aquel momento le puse nombre a todo, ahora al menos soy consciente de que a más sé, más horizonte me queda, ¿no? Por descubrir, más sé que no sé. Y esto no me lo imagino en el contexto. O sea, si hubiese hecho otra cosa parecida a la que estudié antes, otra vez informática, esa reflexión sería impensable. Seguramente sería un muy buen informático, lo que tú quieras, ¿eh? Pero no podría haberme abierto los ojos a esto. Por complementarlo, o sea, para que la gente entienda un poco el paquete de cosas que vivimos ahí, además de las clases con los expertos, montas una empresa a partes iguales. Tener una empresa con 13 socios os podéis hacer a la idea de la locura que es. Hay objetivos Empresa real. real, con facturación real, nada de simulaciones ni nada. Objetivos económicos de facturación, visitas a clientes, beneficio. Con el beneficio de un año, al año siguiente te pagas un viaje para poner a prueba tu modelo de negocio en otro país diferente, en otro contexto económico diferente. Y así el segundo año fuimos a California, y en tercero estuve en Asia, viviendo tanto en China y en India medio año, ¿vale? El contexto, pues es evidentemente artificial, ¿no? Hay parte de colchón académico, pero, o sea, las facturas y todo esto es real, no hay más. Hay o facturas o no facturas, no hay tutía, y hay una tasa de abandono muy grande, hay que limar un montón de asperezas. Es muy importante, una cosa que tú antes has dejado entrever y que creo que es clave. En el contexto, el hecho de que el objetivo sea crear un equipo de alto rendimiento permite, de facto, que en un equipo de alto rendimiento tiene que haber diferentes perfiles, y permite, de facto, que la consecución de un objetivo vaya de la mano de un desarrollo asimétrico en habilidades y en profundidad. O sea, hay gente que se estira hasta un 7, otro hasta un 10 en habilidades diferentes. Y hay gente que en las mismas va a llegar aquí y otro va a llegar aquí. Y no pasa nada, es que el mundo es así. No todos tenemos las mismas habilidades, y hay gente que tiene que hacer las fotocopias y hay gente que tiene que estar psicópata sin dormir porque su vida es pensar y, bueno, no pasa nada. Y aquí lo que te enseñan es, de forma burra, evidentemente, porque la fricción de la realidad es dura, es una jungla al final la vida, pues en una jungla con colchones, pues te enseñan a diferentes modelos que hay para poner eso en marcha, y luego cada grupo, cada equipo, primero grupo, y tú esperas que acaben siendo un equipo, acaba llegando al final. En mi experiencia fue que empezamos 13 y acabamos 6, por ejemplo, en cuarto graduados, pero bueno, fue una experiencia, yo creo que muy positiva, muy dura, muy dura. No sé si volvería a hacer una locura de estas, pero creo que me comparo con lo que han hecho paralelamente otros amigos míos en la universidad normal y digo, joder, es que no me jodas, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de tocar lo que ellos tocan. Decir, es que a mí me gustaba tal, pues yo también tengo la libertad para zambullirme en ese área, pero creciendo a la vez en todo esto, que son muchas veces habilidades soft que no valora la gente. ¿Y si la empresa no funciona, no te gradúas? Correcto. Wow. Si no llegas a unos umbrales, no te gradúas. La empresa no deja de ser una plataforma al final de proyectos, porque es imposible dedicar a 13 personas a una actividad, ¿no? Desde cero. Entonces suele servir de matriz de diferentes proyectos, y el hecho de que haya diferentes proyectos pues permite que, oye, vamos a hacer este proyecto que nos da de comer, aunque no sea igual muy ambicioso, pero para tener dinero para hacer que a lo mejor es de más riesgo, pero nos motiva. Y el año pasado yo estuve haciendo aquí, yo qué sé, con un food truck, yendo a no sé dónde para traer dinero. Este año me gustaría pasar a hacer otras cosas. Bueno, ese tipo de conversaciones y de relocalizaciones son parte de la riqueza del proceso, entendiendo que en el mundo ideal debería ser multigeneracional y multidisciplinar, que es como a mí me lo vendieron, y yo fui allí con 23 años, habiéndome graduado en informática, con experiencia empresarial, y es verdad, había gente de 30 años también, pero bueno, el 90% eran gente de 18, 17 años, recién salidos de bachiller, sin ni puta idea de nada, y aprendimos flipando un montón. Con todo, ¿no? Claro, aprendes mucho también de decir, joder, pues hay que relajar esto. ¿Cómo era yo con 18 años también? Pues si con 20, yo decía, si yo en aquel momento, a ver, tengo 23 y soy gilipollas, pues con 18 sería más, ¿no? Vas creciendo, entonces tienes que ese equilibrio de, joder, pues yo metería presión, no metería presión.
también hay que entender el contexto que es una universidad privada y que en el emprendimiento la necesidad es un motor y que igual en este contexto para muchos perfiles desaparece. O vas por ambición personal o sea, la gente igual que éramos más mayor, puedes ir así. Pero bueno, hay veces que gente va, no, es que aquí no hay tantos exámenes como en otra, pues me vengo aquí y bueno, pues vacaciones, ¿no? Bueno, también es verdad que en un entorno de alto rendimiento tiene que haber camas. Tú decides si la usas para sprintar y descansar o para vivir en la cama. Eso también es una realidad. ¿Tú elegiste esa carrera en esa universidad que es tan particular, pensando ya en lo que te dedicas ahora? ¿O no tenías todavía esa idea? Y bueno, y cuéntanos a lo que te dedicas, que no lo hemos dicho. Sí, mira, en ese año, en 2013, yo llevaba año y medio, ¿no? con mi empresa anterior y se me alinearon los astros en el hecho de que el lanzamiento de un producto, pues bueno, fue interesante para un tercero. Y además, yo paralelamente pues era jugador profesional de deportes electrónicos. Y ese año, en 2013-2014, fiché por uno de los mejores equipos de España de entonces, que se llamaba Dimegio Club, ¿vale? Sí que en aquel momento, que era mi tercera temporada a nivel top, mi tercera temporada en la SL Pro Series, la carrera de un jugador profesional de deportes electrónicos es muy corta, ya tenía 23 años y yo eras viejo ya. Tampoco viejo, pero a nivel de ambición, que para mí es muy importante, o sea, soy una persona que me mueve mucho los retos, sí que sentí que ya había hecho el tic en la lista. Dije, joder, vivir de esto. Perdona, deportes electrónicos, para la gente que no sepa, estamos hablando de videojuegos. Correcto, eso es, competiciones de videojuegos, pero al puro estilo deportivo, me refiero, dinámica de entrenamiento, entrenador, centros de alto rendimiento para juntarnos X tiempo, vale, ya un tema bastante profesionalizado. De hecho, entonces solo había esto a nivel europeo, ¿no? O bebía toda una empresa alemana que se llama SL, entonces todos teníamos como ese estándar. Luego hemos vivido estos años, ¿no?, de desarrollo en los que ha llegado todo a las regiones, hemos bajado un poquito, pero ya se han desarrollado las regiones y ahora también se empieza a ver ya en todas las regiones nacionales este tipo de dinámicas. Pues yo me veía en eso y sentí que había hecho ese tic de, joder, pues ya he sido jugador, ¿no? Ya no tengo el hambre por esto. Y dije, joder, pues me gustaría juntar lo que he aprendido en este proceso de montar la empresa y de vivir esto y todo lo que he aprendido como jugador, meterlo en una coctelera y reventar los deportes electrónicos desde otro prisma. Cuando conocí esta carrera, lo conocí porque gente de la primera generación que se hizo en mi facultad vino a mi empresa, a la que estaba, donde yo trabajaba entonces, la que yo había montado entonces, y me invitaron a un programa que se llamaba Gertatu, donde trataban de que la crisis no pasase por mi ciudad, porque en el País Vasco, pues la crisis de 2008 vino como con un poquito más tarde, ¿vale? Y empieza en el contexto este 2012-2013, y era un programa pues para intentar detectar tendencias en las que se podían apalancar, etcétera. Y venga, acepté, porque yo era el más tonto de allí. Yo era un chaval de 22, 23 años y toda la gente que estaba invitada, había catedráticos, había directores de universidad, directores de centros de innovación. Digo, ¿yo qué hago aquí? Fui allí y vinieron los propios alumnos y además sus profesores y sus coaches, másters, o sea, gente que trabajan en el centro de investigación, el mismo edificio, la misma facultad tiene un centro de investigación de ciencias sociales. Y me pareció espectacular, como me contaron su viaje a India, lo que habían hecho en China, en India, la temática, cómo cada uno había conseguido llevar su área a tal. Y cuando yo planteé los retos que tenía yo entonces, pues digo, joder, tengo claro que el sector de los deportes electrónicos y el entretenimiento y la comunicación en este contexto me flipa. Tengo claro que he vivido un proceso único como jugador profesional. He visto literalmente nacer una disciplina, es como el que ha visto nacer el fútbol y he podido ser protagonista de eso. Y lo he vivido todo, desde ser el chap por hacer un simple con el fútbol, desde ir al campo hasta decir, pues me apetece jugar, hasta jugar en el campo de barro, hasta jugar en el Bernabéu, ¿no? Y he tenido la suerte de vivir eso. Y dije, joder, es que veo que aquí hay los ingredientes que yo puedo necesitar para que esto brille, ¿no? Y yo me decidí, porque se alineó el que ellos vinieran, conocerlo, con la propuesta de, oye, podíamos comprar esto, con una situación en general. De hecho, hice una revolución ese año, que llevaba 7 años con mi pareja, dejé a mi pareja de 7 años, dejé el trabajo, dejé todo y dije, cambio radical. Y me lancé de cabeza, dije, lo voy a reventar. Y ya dije, me meto a esto y en 2 años, dentro de esto, la que lío. Y joder, si la lié, ya te digo yo que la lié, porque en mi empresa actual y ahora estoy montando una tercera, pues bueno, la semilla ha nacido ahí.
¿Y qué estás montando ahora? O sea, ¿son todas de lo mismo o Sí, qué? a ver, yo en tercero de, ¿no? Vamos a decir, de la carrera, ya después de haber hecho ese año de desaprendizaje y el año de lo que yo le llamo aceleración, de haber dicho, vale, ya me he borrado de mis defectos del sistema y ahora ya he engranado aquí en cómo me estáis en este proceso. Ahora ya quiero meterle gasolina a lo que a mí me gustaría. Propuse allí en la universidad lo que Omnis, si buscáis consultora esports en Google, el primer resultado vamos a ser nosotros. Hemos ayudado clubes de fútbol de todo, o sea, Champions a nivel, o sea, Alemania, Italia, Austria, gente muy potente. Hemos ayudado gobiernos, tanto nacionales como regionales. Hemos ayudado a mucha gente, ¿no? A nivel de consultoría y de lanzamiento y desarrollo de proyectos de deportes electrónicos. Y además nosotros, antes de ayudar a terceros, lo hemos vivido en primera persona porque nuestro equipo ha llegado a la primera división, tanto en Counter-Strike, que es una de las principales disciplinas, también en cosas más pequeñas, pero que tienen primeras divisiones nacionales, como puede ser Overwatch, como tú conoces bien ahí en la familia. Hemos hecho todo nosotros en primera persona y luego hemos ayudado a terceros. Pues esto yo lo propuse en mi tercer año allí y me dijeron, bueno, esto de los esports te gustará a ti, pero aquí ya tal, esto no, bueno, lo harás en tu tiempo libre. Luego acabó siendo un proyecto rentable y a día de hoy, además de un equipo, somos una consultora especializada. Y por otro lado, hace ya unas semanas, bueno, pues se ha hecho pública la primera operación pública, ¿vale? Porque ha habido más, de Focus, que es una agencia de representación sustentada en una plataforma digital de identificación, gestión y captación de talento con capacidad para intermediación de contratos y mover talento de un sitio a otro, donde, pues, oye, estoy muy orgulloso de decir que la primera operación ha sido un campeón de España clasificado campeón de España de League of Legends, clasificado al Mundial de Fortnite y actualmente, siendo una plataforma de análisis de datos y de gestión de talento, analista en el mejor equipo de Europa en G2. O sea que estoy muy. Que además, si tiene un componente emocional, fue mi último entrenador en mi carrera profesional cuando estaba en Dimegio, que fue donde lo conocí, y me alegro un montón de haber podido acompañarle en el salto a la superélite, porque él es una máquina como profesional y lo único que le faltaba era el reconocimiento de llegar a un super equipo. Bueno, pues Focus como plataforma, probablemente en la última semana de junio tengamos una plataforma abierta. Hasta ahora hemos estado funcionando de forma selectiva, eligiendo nosotros un poco los prospectos de talento y siendo capaces de, con los datos que tenemos y los insights de los diferentes equipos, digamos que afinarlo, ¿vale? Porque, bueno, podría hablar mucho, ¿no?, de la plataforma, la verdad, pero bueno, que es un proyecto empresarial al final de gestión de talento y que a través de la tecnología y de lo que sabemos, del conocimiento que tenemos del sector, esperamos ser el gestifute, ¿no?, que puede ser es la agencia de Jorge Méndez, ¿no?, que lleva a Cristiano y a esta gente, pues de los deportes electrónicos, y que, oye, pues que la primera operación sea con el nivel que lo hemos hecho y que todo haya salido bien. Me animo a decir, los que me conocéis sabéis que soy bastante realista y me animo a decir que creo que vamos a ser una agencia de referencia en los próximos años y que vamos a ser un agente del que se va a dar de hablar. Y a muchas de las personas que estáis hablando, si os queréis dedicar al mundo de los deportes electrónicos, pues probablemente uno de los mejores caminos para conseguirlo sea el que, según abramos, os registréis. Sobre todo si sois deportivos, que no nos dedicamos a la gestión de directores de marketing, sino jugadores, entrenadores, analistas. Ay, explica eso porque la gente se habrá perdido. Que no somos un LinkedIn para los esports, no somos una plataforma de gestión de talento de yo me hago un perfil y tal, sino que nos dedicamos a la medición de datos deportivos, al contraste con patrones psicológicos que somos capaces de extraer de los jugadores y a colocarlos en el mejor equipo o el mejor agente posible para el desarrollo de su carrera deportiva dentro de un contexto temporal concreto, porque el cómo tú juegas, si eres agresivo, pasivo, etcétera, y depende mucho de, pues en este parche o en este contexto temporal, lo bien que puede funcionar tu perfil, y además depende mucho de qué otros 4 compañeros tienes al lado. No podemos meter 3 gallitos en el mismo vestuario. Nosotros tenemos una fórmula viva, además, es inteligencia artificial que nos permite ir identificando cuáles son los parámetros más vinculados al éxito y además que mejor encajen en el puzzle del contexto en el que va a jugar, tanto en el juego, ¿no?, en el parche temporal en el que está, y además con sus compañeros. Eso es en lo que trabajo ahora junto con Omnis. Súper interesante, me encanta, me encanta. Entonces, quiero saber una cosa más a lo práctico. ¿Cómo es tu día a día con un trabajo tan raro como el que tienes?
Bueno, pues mi día a día es un día a día bastante intenso. Si yo puedo gestionar bien la agenda, porque hay cosas que no puedes mover, alguna entrevista muy concreta, cosas así, yo me levanto a las 11 de la mañana, tranquilamente. De momento no madrugo mucho, ¿no? Para parecer esto. E intento configurar de 11 a 3 casi todas las reuniones, ¿vale? Intento trabajar de 11 a 3 de forma ininterrumpida, pegado al Skype, generalmente, ¿vale? Esa es, paro, como. Y bueno, desde hace unos meses llevo también un poco cuidando la parte física y entreno, paro una hora, me voy de 4 a 5 a entrenar, vuelvo a las 5:30, estoy operativo y entonces me suelo guardar una hora y media para mí, para prepararme el día siguiente y dejarlo ya muy estructurado, mandar correos, etcétera. Si me encaja con el uso horario, los mando entonces, por tema Asia, por ejemplo, que se acaban de levantar, etcétera. Y si no, lo programo para que llegue al día siguiente y me dan las 8, ¿vale? Una de las claves mías para mí es que creo mucho creo que la base teórica es importante. Después de graduarme en la universidad he tenido la suerte de, bueno, pues ahora con la pandemia, ¿no? Harvard puso precios ridículos en sus micromaster y en sus módulos y tal, y los que me han parecido relevantes, pues por ejemplo me gradué hace poco en el de, con lo que te he contado antes vas a ver el enlace muy claro, se llamaba Technological Entrepreneurship Lab to Market, emprendimiento tecnológico de laboratorio a mercado. Para alguien que está con una plataforma de análisis de datos llevándolo a mercado, ¿no? Pues tenía mucho que ver. Y sí que creo, también trabajo, bueno, pues soy experto en el máster de innovación en el deporte de Watts y Universidad Mondragón, donde yo doy el módulo de deportes electrónicos como profesor. Hago varias cosas, pero considero muy y sigo formándome en ese sentido, quiero decir, pero considero muy importante seguir al pie del cañón. Por lo que a las 8 de domingo a jueves, tranquilamente, si yo a lo que me dedico es a mover talento en el contexto de deportes electrónicos, yo todos los días a las 8 abro mi directo en Twitch jugando al Valorant. Estoy en el rango más alto del juego. Hace 3 días, por ejemplo, he subido un vídeo jugando con el mejor jugador de España, porque el juego nos emparejó juntos. Había otro compañero mío entonces. O sea, para mí, mantener la red de forma orgánica y decir, somos jugadores, nos vamos a conocer jugando, nos vamos a conocer en el campo, no voy a ser el señor de traje del palco, voy a ser un igual que tú. Para mí es muy importante, aunque tenga 31 años, me parece relevante y además creo que es bueno romper barreras y que la gente vea a una persona, joder, si hay un escenario más fácil para romper barreras de cualquier tipo es un juego donde ni tu edad, ni tu género, ni nada importa, porque las reglas están ahí. Tenemos un conjunto de reglas común. Entonces, todos los días gasto ahí unas horas. A día de hoy estoy haciendo una reflexión sobre si debería solo jugar, como estoy haciendo ahora prácticamente, y bueno, quiero lanzar una parte más vamos a decir, social, ¿no? Más de talk show, más hablando, algo como lo que estamos haciendo, ¿no? De invitar a gente. Es que te iba a preguntar también, cuando haces tus directos en Twitch, ¿habláis de algo o habláis del juego o no habláis de nada? ¿Cómo es para el que lo ve? ¿Qué se va a encontrar ahí? A día de hoy, salvo que algún especial, alguna entrevista o algún formato así, claro, coincide que yo también presento diferentes programas para terceros, galas y tal, y entonces estoy de los formatos talk show, todo el formato programa, que lo he convertido como en mi parte profesional, aparte, ¿no? Para terceros, y yo en mi streaming lo que hacemos es jugar, tiene un enfoque muy, muy didáctico, o sea, le intento a la gente que sea capaz de ver un título desde los ojos de una persona que es capaz de ver casi todos los factores que influyen en el resultado del mismo y que la gente entienda que esto que acaban de ver no es que yo sea muy bueno y mira dónde he pegado la bala, no, es que mira cómo me he movido, qué he leído, qué he pensado que iban a hacer, qué he escuchado, qué me ha hecho pensar. O sea, vas contando un poco lo que vas haciendo, ¿no? Eso es. Y luego lo que suelo hacer es 2 días de la semana, luego subo a YouTube pues algunos highlights, los mejores momentos, etcétera, pero un tercer día sí que hago una guía de cosas que luego aplicamos en el streaming. Por ejemplo, igual les enseño. En este juego, por ejemplo, es de atacar y defender, de plantar una cosa que se llama Spike y defenderla hasta que explota, ¿no? Pues para defenderla, puedes defenderla utilizando diferentes, pues, o granadas o cosas así. Pues le enseño a la gente desde dónde, sin exponerse, las puede tirar, cómo puede configurar el setup defensivo, etcétera, diferentes cosas. Y entonces hay esa combinación de ¿te gusta lo que ves? ¿Quieres entender por qué? Pon exclamación academia en el chat y te lleva a la academia de Valorant que he montado, donde tienes una serie de vídeos, ¿no? Que te explican qué tienes que hacer para llegar, cómo moverte, cómo apuntar, cómo utilizar esto, y un poco se retroalimenta. Pero soy consciente, y lo digo abiertamente, que para mí lo primero es una vía de escape. Lo segundo, creo que el día que yo deje de hacerlo me voy a alienar de la realidad. Si yo no, algo que no haces, o sea, es muy difícil dominar algo que no haces a diario.
y no quiero hablarle a nadie de algo y que me digan, pero ¿de qué estás hablando? Pareces, ¿sabes? No quiero parecer, siempre pienso en la misma foto, la foto del señor Barnes con gorro y el patinete entrando por la puerta. El día que sea eso, cogeré y contrataré otro director para Focus y te diré, no, es que te vas a encargar tú. Yo ahora me voy a ser el señor Barnes, pero mientras pueda, yo disfruto mucho mi trabajo y quiero estar en primera línea. Pero sí es verdad que últimamente tengo la inquietud de decir, joder, pues a lo mejor hago 3 días de gameplay y de jugar, pero a través de los 3 o 4 cosas con las que yo creo que conecto mucho con la gente, una son los videojuegos, pero puede haber otros también, otros ingredientes y culturales de la cultura pop moderna, ¿no? Que creo que yo disfruto mucho. Sí que quiero explicar diferentes cosas que son igual más complejas o que no son tan intuitivas a través de esto. Lo he intentado, y he hecho vídeos de explicar el principio de Pareto con Fortnite, he explicado impuestos y Andorra utilizando cuántos muros de Fortnite puedes construir, si pagas IRPF, si no, si tal, y mira la diferencia de la casa que te queda. He hecho todo esto. ¿Eso lo tienes en YouTube o dónde? En YouTube, Alex Show con Patatas se llama el canal, y la verdad que me gusta. Lo que pasa que soy muy práctico en esto. Digo, bueno, las primeras 100 cosas que voy a hacer van a ser una mierda. Entonces estoy intentando pasar estas 100 lo antes posible hasta que eventualmente dejen de serlo. Y cuando esté cómodo con la calidad de lo que estoy sacando, que empiezo a estarlo, he contratado un editor y estoy empezando a pisar el acelerador, bueno, le daré bombo, porque yo también he configurado, tú me conoces en esto, Laura, y a nivel marketingiano digital he trabajado en cosas muy, muy potentes y he preparado un campañón de locos. Tengo una página web muy bonita en marcha y ¿Este es el canal así o no? No, hay que buscarlo. Es pequeñito, entonces todavía no tiene la URL. Bueno, pues lo vamos a poner con el nombre. Eso es, Alex Show con Patatas. El de Valorant es Alex Show Valorant en español y el otro es con Patatas, que me parece un nombre muy gracioso. Pero sí, es curioso. Creo que es importante también visibilizar que jugar a los videojuegos no te hace un inútil en todos los demás. Yo tengo un expediente académico brillante, tengo un premio extraordinario al expediente académico fin de estudios, soy mentor en una aceleradora, tengo decir, reconocimiento profesional y sé que hay compañeros que miran con recelo de, joder, pues, ¿cómo será tu vida? ¿Cuánto valen tus horas para que gastes 4 tuyas diarias jugando? Pues chico, pues igual es que me lo puedo permitir también. Tampoco quiero llevarlo al lado del ego, pero digo, es que no todo es necesariamente… Una cosa no quita la otra, ¿no? El que yo, lo bien que juegue o deje de jugar, no me hace mejor o peor profesional. Y en cambio, sí que objetivamente tener una red y contacto directo con prospectos es intrínsecamente positivo para mi actividad. Me parece lo más inteligente que puedes hacer. Hay una pregunta que le quiero hacer a todos los invitados, pero no sé si en tu caso aplica, que es ¿cuál es el perfil de quienes se dedican a esto? Pero es que no sé si hay mucha gente que se dedica a lo que tú te dedicas. Pues el perfil que se dedica a esto es desconocido. La verdad que a ver, hay muy poca gente a día de hoy que esto de repente se ha convertido en un negocio a vistas de mucha gente, pues han buscado gente que esté titulada. Y claro, por edad va muy de la mano si te has gastado tus años jugando, es muy difícil que estés titulado y que tengas las habilidades técnicas que se supone que una universidad te da para esto. Entonces, gente que de verdad haya sido jugador profesional a cierto nivel o haya vivido esto y que además tenga justo una formación en algo relacionada con explotarla, porque bueno, hay gente que luego ha dicho, pues bueno, pues soy ingeniero informático, vale, pues perfecto. No hay mucha. También te digo, yo creo que hay universidades que valen un montón y he tenido la suerte de visitar algunas, ¿no? Y bueno, a veces da hasta un poco de vergüenza el contraste, ¿no?, de las universidades españolas con cuando pues, en California hay varias, ¿no? Y vas a Stanford y es verdad que es comparar un Ferrari con un SEAT, probablemente, pero es que no deja de ser un Ferrari con un SEAT y eso nos tiene que hacer reflexionar. Yo no creo que haga falta sí o sí un título universitario, no creo que la formación reglada te vaya a dar nada, sí que creo que ayuda un montón, pero lo que sobre todo creo es que la gente que tiene capacidad de decisión y tiene dinero, generalmente también tiene una edad y una posición social, que está tan alejada de la realidad de esto, que bueno, están intentando hacer encajar su modelo de yo monto un taller y necesito aquí al de marketing y al de no sé qué, con una actividad que desconocen por completo. Entonces, ahora mismo el perfil es desconocido porque estamos viviendo ese clash absoluto de pues yo vengo aquí, tengo experiencia, yo tengo este título, yo tengo tal, yo no tengo nada, pero funciono. O sea, nadie, no existe una fórmula. De hecho, el esfuerzo que hemos hecho nosotros para contratar ahora gente, y no hemos cerrado nuestro director de marketing, el que va a ser socio, no un empleado, sino alguien que va a ser socio y va a tener acciones de Focus,
creo que tenemos al perfil ideal. Ojalá poder anunciarlo en unas semanas y que ya está todo cerrado, pero ha sido un esfuerzo titánico y me he tenido que rodear de los mejores headhunters que existen, que tengo a mi alcance, vamos, para poder dar con ello, porque no hay una fórmula a día de hoy. Si tú crees que la misma fórmula de no sé cuántos años de experiencia, con no sé qué titulación y tal va a valer para esto, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo me he entrevistado con más de 60 personas del máster de marketing digital, saben hacer una cuña en radio y no saben poner un anuncio en Twitch. Y ya te digo yo lo que me importa a mí una cuña en radio. Eso es. Es que, claro, es algo todavía nuevo, todavía desconocido y que realmente lo que me llama la atención en positivo de tu historia es como a unos dos mundos que en teoría están totalmente separados, que es el de la universidad, los estudios más formales, la empresa y luego, por otro lado, la visión que se tiene de los videojuegos, ¿no? Como que, bueno, si te dedicas a los videojuegos no vas a estudiar, pero si estudias no vas a tener tiempo de jugar videojuegos, como que no se juntan esos dos mundos y no es cierto, porque es una industria como cualquier otra y hay un montón de profesiones dentro de esa industria, porque está lo que tú haces, pero hay muchísimo más dentro también. Una cosa que me gustaría aquí añadir, ¿vale? Que yo creo que hay que entender que una cosa es la administración de empresa tradicional, ¿no? Donde quieres minimizar riesgos y básicamente optimización de procesos y en el mejor de los casos, en los últimos 20 años, los perfiles que han estado haciendo esto, pues igual los más innovadores han liderado algún proceso de tecnificación, de adopción de cosas de industria 4.0, de a lo mejor, ¿no? Pues las 5 Es de la calidad, bueno, diferentes modelos, ¿no? De gestión. Los juegos nos dan, en general, no los videojuegos, los juegos en general nos dan un sistema de reglas en el que el ensayo-error no te sale caro. No te caes del árbol de verdad y te rompes la pierna y 3 semanas a llorar, sino que vuelves a empezar o pierdes una partida y sacas tus conclusiones. En un contexto de gestión ágil de empresas, y yo, joder, además de mi experiencia, que, a ver, soy joven, igual no vale para la gente que no escuche y dice, bueno, pues este chaval, ¿qué experiencia va a tener? Si por lo que nos ha dicho ha estado estudiando 6 años, pues como mucho ha estado trabajando 6, ¿no? Pues es verdad, es la que es. He tenido la suerte de conocer de primera mano a gente muy, muy potente. Y cuando digo muy potente, por desgracia, muchas veces nos quedamos con los titulares, ¿no? Y te podría decir, pues, que he estado mano a mano desde, ¿no? En la celebración de la venta de Oculus a Facebook por 1.000 millones con el director y también el fundador de Uber y Marisa Mayer, CEO de Yahoo, y gente súper potente con la que puedes contrastar estas cosas. Pero bueno, hay una persona que yo destaco en particular, que es David Sibet, que se dedica a la facilitación gráfica, pero que ha escrito la Biblia en la gestión de equipos de alto rendimiento. Y por otro lado, mi otra Biblia junto a él es que va a ser muy tópica, pero bueno, que es la Lean Startup de Eric Rice, ¿no? Y todas estas metodologías ágiles, ¿vale? Si esta gente tiene algo claro, es que todos los procesos que dibujan son como un triángulo en el que tú quieres avanzar así, pero si algo sale mal, vuelves aquí, ¿no? Y todo lo que haces en la vida, no deja de ser de prototipar, medir y aprender. Y volver a prototipar. Si hay un contexto en el que de forma natural te invitan a ello, son los juegos. En el que te sueltan en un sitio, prueba esta configuración, prueba esto, aprende, enfréntate. O sea, para mí, tener esa inercia a nivel de equipos pequeños, ¿no? Como pueden ser los míos, que yo no tengo 50 personas a mi cargo y no es esa gestión tradicional, pero el poner en marcha una actividad, cualquier persona que esté hablando tanto de una startup o de empresa que pueda escalar un montón, como de un negocio familiar, como si vas a montar una cadena de peluquerías, me da igual, se va a parecer mucho más. El proceso más óptimo para llevarlo a cabo se va a parecer mucho más a esto, a voy a probar una cosa, voy a medir resultados y sacar conclusiones y prototipar con esas, que a cualquier otra cosa. Y se me ocurren muy pocos contextos en el que, además de que sean más eficaces en sí que los juegos para trasladar esto. Y ya ni te cuento si además de medir la eficacia, mides el disfrutar mientras lo haces, que sea entretenido, que sea natural e intrínseco al ser humano, porque un niño por defecto juega, como juegan los perros, como juega todo el mundo, ¿no? Entonces, esa barrera hay que derribarla. No quiero decir con esto que porque estés jugando todo el día te vas a hacer Bill Gates. Es evidente, es que a nadie se le ocurre decir eso. Pero sí se le ocurre a la gente decir lo contrario. De nunca vas a ser tal si estás jugando. Pues ni una cosa ni la otra, señores. Es verdad, es verdad. Para ir terminando, claro, es que como tienes un trabajo así un poco peculiar, igual tampoco aplica bien, entonces voy a ampliar un poco la pregunta. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué consejo darías a los jóvenes que se quieren dedicar a lo que tú te dedicas? Pero vamos a ampliar eso
a otras profesiones que hay dentro de la industria del videojuego, que tú nos vas a contar unas cuantas, nos das unos cuantos ejemplos y algún consejo de quien se quiera dedicar a esta industria en cualquiera de sus facetas, por dónde empezar, porque tú sabes, porque es lo que me pasó a mí y tú lo viviste conmigo, que cuando mi hijo me dijo que se quería dedicar a esto, yo me quedé en blanco como no sé por dónde, o sea, sí, pero no sé por dónde hay que empezar. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué leo? ¿Qué busco? ¿Qué hacemos? Bueno, a lo primero, entender que aquí no hay fórmula, que esto no es una oposición y que no puedes ir a una escuela que te diga, no, te tienes que poner en forma, tienes que correr 100 metros. Esto no es ser policía municipal y no pasa nada, ¿vale? Algunas pistas para mí interesantes. Una de las parcelas, ¿no?, de todos los ingresos que hay en los deportes electrónicos que más va a crecer en estos años son los salarios de los jugadores. Y como aval de esto, yo mismo estoy montando una empresa que va contra ese trozo del pastel. O sea que más claro no puedo ser. El segundo, pista importante, la posición que más va a aparecer y más relevancia va a ganar en este mundo es el Sponsorship Manager, la persona responsable de patrocinios. Es un perfil que tiene que ahora mismo está empezando a aparecer porque es muy relevante, en el que se combinan cosas, por ejemplo, que sí que va a entender quienes nos escuchen, como puede ser habilidades que pueda tener un ejecutivo de cuentas en publicidad, habilidades que pueda tener alguien de marketing en el contexto digital, tanto de reporting como de no sé decirlo en castellano, de medibilidad, ¿no? Del alcance y demás, ¿vale? Y además, evidentemente, tenga un conocimiento desde dentro, ¿no?, de forma endémica y orgánica de cómo funciona el sector, de hábitos de consumo, de cuál es la tipología de consumidor y que sepa golpearle con las claves adecuadas, ¿vale?, para pues, los diferentes disparadores que pueden funcionar contra este sector de la población. O sea, es imposible hacer el suficiente hincapié en que esta es la posición. Si tú te quieres dedicar a los deportes electrónicos, y creo que esta es una posición muy, muy buena, es la que más va a crecer y además es una que te va a dejar irte a cualquier lado, porque vas a tocar por abajo público y jugadores y por arriba sponsors y de dónde viene el dinero, y te va a ayudar a entender bien todo esto. ¿Qué es importante? ¿Qué me he dado cuenta yo que es muy importante al haber visto nacer una disciplina? Me he dado cuenta que es muy importante poder hablar el idioma de con quien hablas, y que es más importante ser capaz de traducir algo al lenguaje jugador y algo al lenguaje marca. Es mucho más importante que ser el mejor estratega del mundo en la campaña de marketing. ¿Vale? Es ideal, y va a haber 6, 7 perfiles locos que van a ser los estrategas y tienen que estar y existen y tienen su rol. Pero ese es uno. Pero luego, para el gap que existe entre la estrategia y la aplicación de la misma, ¿vale?, tanto el trasladarlo a los protagonistas, pero como luego en el seguimiento y activación de esos patrocinios y demás, ahí es para mí, yo lo que os animaría es a que probéis cosas, ¿no? Y que si hay un club que busca tal rol deportivo, oye, está bien. A mí me ha ayudado mucho el ver cómo sienten los jugadores el que de repente alguien te rompa la dinámica de entreno porque hay que ir a hacerse unas fotos. Y entender que muchas veces eres una molestia, te ayuda a decir, vale, como sé que esto lo pueden recibir así, vale, así que creo que estar en un vestuario, en el rol que sea de analista, sea de llevando cafés, da igual, el estar, respirarlo, creo que os puede ayudar porque os va a entender cómo el último, el que lo lleva en la camiseta, cómo lo vive, que es al final son los neumáticos del coche, son el que de verdad toca el suelo, el que está tocando mercado. Creo también que es importante entender que bueno, toda la parte artística, yo creo que tiene el componente artístico va también acompañado con el despliegue técnico que eres capaz de hacer. Es fantástico que sepas dibujar, pero probablemente si eres capaz de dibujar y además has aprendido a trasladar tus dibujos a textil, pues vas a hacer camisetas mucho más fácil que si solo eres el que vende el logo, ¿no? Y vender soluciones es mucho mejor que vender assets, mucho mejor. Creo que en ese sentido esto se puede aplicar a todo, es decir, por favor, ¿te quieres dedicar al vídeo o a la edición? Hazte un reel y explícale a la gente cómo puedes hacer esto. No tengas solo en tu portfolio 4 logos o 4 dibujos excelentes o 4 animaciones de After Effects sueltas que has hecho tu mejor efecto de chispas. Da igual, eso tiene sentido aplicado en un sitio. Y hacer cosas. O sea, creo que la era de los currículums se ha acabado y la era de los portfolios comienza. Cuanto antes lo hagas, mejor, porque lo primero que vas a hacer es una mierda probablemente, y no pasa nada, todos lo hacemos. La gente que yo creo que tengo talento en un montón de cosas y hago mierdas como un piano. Es mucho más importante hacer una mierda y terminarla que ser un loco genio
que nunca termina nada, también te lo digo. Y a nivel de selección y a nivel de posicionamiento, creo que a día de hoy ya las empresas o muy grandes o muy modernas empiezan a valorar que si tú con 16 años fuiste capaz de sacar lo que sea, ¿no? Un mod de un juego, de poner tal cosa, editar tal skin de un juego y poner allí el logo de tu equipo favorito y todo esto, solo la iniciativa esta se valora súper positivamente. Porque talento puedes comprar, pero es difícil revolucionar un equipo creativo, es complicado. Entonces, yo soy muy partidario aquí del aprender haciendo, con la humildad de ir siempre en ese triángulo de medir, o sea, prototipar, ¿vale? Medir, aprender, porque no pasa nada por hacer mierdas mientras seas consciente de que es el camino a dejar de hacer mierdas. Y no pasa nada por hablarlo con esta palabra, que todos hemos hecho cosas mal. Hasta el mejor del mundo le van a salir cosas mal. No sé cómo decir, ayer Ibai hizo, ¿no?, la velada esta y en algún momento se va el sonido. Es que es imposible que no que todo salga perfecto y disfrutar de ponerte cuanto antes, porque la vida te va a poner ahí, porque la vas a acabar cagando. Pero cuanto antes tú te pongas a ti mismo en la carrera del ensayo-error y del disfrutarlo y entender que descubrir algo que tenías razón se celebra, y el darte cuenta de un no sé qué se celebra al doble, porque te ibas a gastar un pastizal apostando por eso y te lo vas a ahorrar. Empezar en esa actitud, que es mucho más fácil con 16, 18 años que con 45, te va a hacer ganar una carrera sin querer, ¿no? Te va a hacer ganar la carrera de lo que quieras. Yo creo que la parte artística depende mucho de lo que a cada uno le guste, pero todas las demás, yo os diría que si podéis estar en un vestuario, estéis, que podéis estar en contacto con una marca, estéis, porque solo añadiros a la caja de herramientas el entender el protocolo, ¿no?, de comunicación que hay con uno de los otros y ir poniéndote tú esas interfaces, vamos a decir, te va a convertir en un profesional creo que útil, ¿no? Al menos útil, al menos funcional. Y luego tener cero presión. No pasa nada si no te sale. O sea, se puede trabajar de 1000 cosas. Tu primer trabajo no tiene que ser el trabajo de tu vida, que es una de las cosas que hay mucha presión justo en este sector, porque es tan joven la edad, hay tanto referente, los referentes tienen tanto altavoz, Ibai es tan admirado, no sé quién es tan admirado. No pasa nada, tío. Manute se ha hecho famoso con 30 años, si es que la fama es lo que persigues, y yo qué sé, y a Zidane le han llamado del Madrid y ha ganado 3 Champions aquí en lugar de hacer un carrerón, ¿no? O sea, no pasa nada, no te obligas a seguir el camino de no sé quién, sobre todo porque esta actividad es tan cambiante. Esto es aplicable aunque no cambiese la actividad, porque cada uno tiene su camino, pero en esta es tan cambiante que es imposible replicar el camino de alguien que hoy sea tu referente. Imposible. Porque no va a volver a nacer un sector como ha nacido este. Nacerá otro, pero este ya, nadie puede viajar en el tiempo y quitarle el desarrollo. Entonces, o sea, ojalá yo haberme quitado antes esa presión y decir, let's go, voy a pasármelo bien, voy a disfrutar de meterme en el barro. Genial, Alex. No te quito más tiempo. Dinos dónde te pueden encontrar, si alguien quiere contactar contigo, que es lo más fácil. Pues mira, tengo una página web que es alx.show, es un dominio raro, pero os animo a que podáis ver ahí un poco qué hago. Y bueno, en redes sociales soy Alex Show, sin la E, como veis aquí ahí en el rótulo. Si queréis cualquier cosa, pues me podéis contactar por ahí y os animo a hacerlo. La verdad que soy una de esas personas que le bombardean con muchos correos. Como os he dicho antes, a las 6 o así suelo intentar sacarme un ratito y responder a todo. A raíz de hablar contigo en su día, me hablaron muchas madres, sobre todo, y hemos acompañado así en algunos procesos a sus chavales. Pero bueno, que otra cosa no, pero que sé decir que no, si no lo veo, que no puedo aportar ahí valor, pero si creéis que de verdad os podemos acompañar en algo, que necesitáis ayuda, pues no os cortéis. Y incluso cualquier duda, ¿no?, de alguna puerta que hayamos abierto hoy, si os queda ahí, no, en este sentido soy muy cercano y os invito a todos que si en lugar de un correo es un tweet, porque vuestra respuesta a lo mejor le puede servir a un tercero, pues que lo hagáis públicamente, que yo apuesto mucho por esa forma de comunicación colaborativa. Es que te iba a decir, cuando te he preguntado qué consejos darías a los jóvenes que se quieren dedicar a esto, y has hecho un speech que está súper bien, ¿vale? Pero desde la perspectiva de la madre de ese joven, a mí me falta lo que me faltó en su día, que era como, vale, ¿cómo paso de tener un chaval que está en su habitación jugando y está flipado con esto a todo eso que tú dices, cómo pasas a tener ese contacto con la gente que está allí, ¿no? Entonces, para mí tú fuiste ese puente. No sé si hay alguna otra forma de hacer.
Es que yo creo que el ir haciendo, ¿vale? Tú cuando haces un dibujo, por muy bueno que sea, si el retrato es de tu madre, es muy difícil que ese retrato igual se viralice, ¿no? O tenga impacto. Pero cuando tú le haces un fanart a un equipo y le haces coges al equipo de tu barrio, ¿no? Aquí, imagínate que hay una persona de Madrid, coge cualquiera de los equipos Movistar Riders, por ejemplo, que está en Madrid, o Mad Lions, y les hace un dibujito, y hay un chaval de 16 años que se ha gastado 4 horas en hacer tal, y lo pone en el tuit, oye, me he gastado 16 horas en hacer esto, no sé qué, voy a tope contigo, es que lo van a ver y va a llegar. Y si te flipa ese equipo y en lugar de solo hacer el dibujito eres capaz de modelarlo y ponerlo en tal skin dentro de tal juego, es que va a llegar. Antes todo esto, igual hace 2 años era más difícil, pero es que cada día hay tal capacidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy claro. Todos los títulos de Steam, muchos de los títulos de Steam, que es una plataforma de distribución digital, una de las más grandes, tienen una capa extra para los juegos para este tipo de cosas. Oye, he hecho un mapa, he hecho mi barrio. Pues si tú haces tu barrio como mapa de tu juego favorito, es que el ayuntamiento, quien sea, es que te lo va a mover, porque la gente. O sea, esto es lo que falta. Probablemente si algo falta en este país es iniciativa. Y creo que es que hay que empezar haciendo, ¿no? Y lanzarse y quitarse de esa idea de tengo que ir a esta escuela a sacarme este título o van a venir a buscarme o tengo que tener tal currículum. No, es ponte y haz cosas. ¿Que quieres hacer eso? Perfecto. O sea, que todas las que has dicho son opcionales. ¿Que quieres ir además a la escuela? Fantástico. ¿Que quieres además coincidir con no sé quién para dejarte querer? Perfecto. Nada de eso va a funcionar si no estás haciendo. No, para mí es impepinable. Y hoy en día, las redes sociales, hombre, podíamos haberlo enfocado por ahí. Y mira, me alegra mucho como lo has dicho, porque esta es mi visión de túnel, de un insider que ha vivido ya en el vestuario. Entonces, yo nunca he tenido que cavar ese túnel para unirme, porque lo tengo. Y entonces, a lo mejor, pues le estoy quitando valor, porque para mí era nativo, ¿no? Venía de serie. Yo creo que tener unas redes sociales dignas, en ese sentido, es una cosa, es un primer paso, ¿no? No digamos barbaridades, creo que es importante no cerrarse puertas, lo he dicho 1000 veces, que hay gente, ya no vas a jugar en ningún lado porque es que acabas de poner temas y cosas que las puedes pensar, pero que hay que ser también inteligente y aunque las pienses, pues si el contexto cultural hace que eso sea un tema delicado, tabú, tal, pues chico, pues te lo callas porque en tu red personal dirás lo que quieras, pero si esa red es de verdad para llegar a ser editor de no sé quién, pues vas a comulgar con su línea editorial públicamente, pues no te queda otra, ¿no? Y no pasa nada, esto es una decisión profesional. No, en lo personal tú puedes pensar lo que quieras, hacer lo que quieras, votar lo que quieras, comer lo que quieras, pero si vas a ir yo qué sé, quieres trabajar en FlyQuest, que van con el veganismo a tope, pues a lo mejor empezar a decir no sé qué, los veganos de tal, pues igual no procede, ¿no? Que es un caso que he visto con una cosa, cambiando veganos por otro colectivo, ¿no? Eso creo que sí, sobra decirlo. Lo que yo creo es que si tú, es como decir, el foco es hacer, porque haciendo, además de llegar a gente, vas a depurar tus habilidades y luego intentar que todo lo que haces tenga la mayor repercusión posible. Pero, como al principio vamos a empezar a hacer, luego lo de tener repercusión, en el momento que tú has hecho 7 cuadros y el tercero no lo ve ni Dios, ya te empieza a picar a ti. Lo que más suele costar es que la gente se haga 7 cuadros. Y por eso creo que el foco está en hacer cuadros, ¿no? O cuadros o lo que sea. Ponte a hacer cosas y luego, cuando crees que puedes levantar la manta y enseñarlas al mundo, intenta tener el mejor escaparate posible. Pero los editores de Ibai, los editores de un montón de clubes, son gente sin titulación, gente que ha empezado siendo menor y han tenido que esquivar regulaciones porque el editor estaba no sé dónde, el tal, y que van a tener una carrera por delante brillante, que a raíz de esto van a hacer vídeos para un youtuber, pero también para agencias. O sea, que se ha acabado. Esto de. No sé cómo decir. Eso, bachiller, universidad, oposición, arquitecto municipal. Esto sí que está obsoleto. Entonces, poneros a hacer, porque la forma más fácil de ser un arquitecto de este sector es enseñar tu casa de los Sims que has hecho. Y no pasa nada. Y es mucho más eficaz hacer casas de los Sims para acabar siendo arquitecto que la carrera en este sector concreto. Muchas gracias, Alex. Como siempre, un placer tenerte. Seguiremos en contacto. Muy bien, gracias a vosotros. Y a todos nos vemos la semana que viene con otra entrevista y otra profesión. Chao.